que vamos a hablar de estreñimiento y migrañas. Que me comentaba un socio que claro, que el estreñimiento está detrás de las migrañas. Y sí, así es, el estreñimiento está detrás de las migrañas. Pero en un principio lo voy a enfocar por separado, ¿no? Todo al hilo de que el último webinario me comentó unas socias que habláramos de las migrañas, que son cosa diferente de las cefaleas. Ahora vamos a ver, ¿no? En un principio vamos a empezar con el estreñimiento. Es un tema que ya vimos en su momento, pero como recibo muchas preguntas sobre el estreñimiento, vamos a darle otro pequeño repaso. Además, tenemos ahí un par de productos que tienen mucha utilidad y funcionalidad en el estreñimiento y son capitales, como es el Fiber Boost y el Pro 12, que es canela, no solo para el estreñimiento, sino para todas las patologías que puede comportar el estreñimiento. Porque claro, el estreñimiento es solo no es solo decir no hago deposiciones o no hago cacotas o no hago popó, solo hago una vez a la semana, ¿no? Es lo que comporta de negativo para nuestro cuerpo no hacer deposiciones diariamente, ¿no? Porque, claro, hay dos conceptos, cuando hablamos de estreñimiento, hay dos conceptos. Uno, ¿cuánto tiempo pasa desde que entra la comida por la boca hasta que sale por el ano? Normalmente son 24 horas, porque a partir de esas 24 horas que hay un proceso digestivo, que la comida se descompone en el intestino para absorberse en las partes más pequeñas, en hidratos de carbono, en proteínas, en grasa, en minerales, en vitaminas. Entonces nuestro cuerpo lo absorbe, nuestro intestino lo absorbe. Entonces, todo ese proceso de descomposición y absorción son 24 horas aproximadamente. A partir de las 24 horas ya la comida se empieza a putrefactar, ¿no? Y donde tiene que haber ese proceso de putrefacción es en la alcantarilla, no en nuestro cuerpo, porque si no, esos residuos van a penetrar en nuestro cuerpo. Por eso está el tiempo que pasa desde que entra la comida por la boca hasta que sale por el ano y luego el tiempo que cada cuánto hacemos deposiciones, ¿no? Porque una persona puede hacer deposiciones diariamente, es decir, voy al baño todos los días y cada día pongo mi seta en el baño, en el cuarto de baño. Pero claro, hay que ver a cuándo corresponde lo que tú has echado en la deposición. Si es lo que has comido hace 24 días, 24 horas, si lo que has comido hace 48 horas o lo que has comido hace 72 horas. Que hay personas que van regularmente, es decir, todos los días a hacer deposiciones, pero están echando lo de hace 3 días, con lo cual es un estreñimiento. Y a el hilo de eso saco a colación un estudio que se publicó en el 2004, que fue hecho por el Departamento de Cirugía de Órganos de la Clínica Gastroenterológica del Hospital del Elsenore, en Dinamarca. Os pongo la foto del Departamento de Psiquiatría, porque es alucinante ese hospital, ¿no? Esto es el Departamento Psiquiátrico, que muchos de nosotros teníamos que estar ahí de cabeza. Sobre todo porque, fijaros, el entorno que tiene este hospital no tiene nada que ver con el concepto hospitalario que tenemos en España, ¿no? Y en el sur de Europa. Son estructuras gigantescas llenas de habitaciones como panales. Aquí hay un contacto en Noruega, en Dinamarca, en Suecia. Los hospitales están totalmente integrados en la naturaleza. Entonces eso ayuda muchísimo a la recuperación de las personas. Por eso pongo esta imagen para que veáis un poco el concepto de hospital psiquiátrico. Bueno, esto ha sido en todo el Departamento de Gastroenterología, y dice que el 62% de los pacientes estudiados tenían el colon, el intestino grueso, bloqueado por capas de acúmulo de materia fecal endurecida y tóxica, cargada de bacterias tóxicas, patológicas, descompensadas. ¿Qué significa esto? Que en el intestino grueso a veces se forman como capas y capas. Yo he llegado a ver, cuando haces una limpieza de colon exhaustiva, por ejemplo, una hidroterapia de colon, que consiste en meter litros y litros a través de una máquina con una presión mantenida a través del ano, y entra y sale, entra y sale, entra y sale. Yo he llegado a ver en el visor que tiene esa máquina para ver lo que sale, auténticas gomas de caucho que están pegadas en la pared del intestino. Y eso son a lo que se refiere este estudio rompedor. Es decir, que el colon está bloqueado por capas de acúmulo de materia fecal endurecida, seca, tóxica, que impide un normal funcionamiento del intestino. Y aquí puede haber personas que obren todos los días, que vayan a hacer de diente todos los días, y no se es consciente que estás atascado, que vas estreñido, que estás atascado realmente, ¿no?
¿Cómo lo podemos en un principio notar? Porque a pesar de hacer deposiciones todos los días, igual tienes sensación de hinchazón de vientre, de dolor abdominal, puede haber fases de diarrea con estreñimiento también, puede haber gases, cansancio, es uno de los síntomas capitales que te muestra que puedes ir estreñido. Ojo, no todos los cansancios tienen un síndrome de estreñimiento oculto, pero bueno, malestar digestivo, a veces se puede complicar con hemorroides, a veces puede ser la causa de una apendicitis por ese atasco tan brutal de bacterias que se acantona, en este caso, en el apéndice y se infecta y revienta. Hay varios síntomas que nos ayudan a identificar esta situación o a hacer sospechar. Unas señales de alarma, como ir al cuarto de baño menos de una vez al día, tener gases o calambres en el estómago, es decir, de retortijones, dolor que vienen y van, que a veces te hacen doblar el espinazo, cuesta evacuar, que te tienes que sentar con un periódico. ¿Qué un periódico? Con el Quijote. Tienes que estar largo tiempo en la taza del baño sentado y haciendo muchos esfuerzos para poder evacuar. O incluso recurrir a enemas, recurrir a laxantes. Y cuando tú consigues evacuar, las heces son duras. Es lo que técnicamente se llaman heces caprinas. ¿A qué se refiere de caprinas? Son heces de cabra. ¿Cómo hacen las cabras las cacas? Son a bolas, duras, secas. Entonces, hay veces cuando tú haces deposiciones, aunque hagas todos los días, pero son cacas redondeadas, secas, duras, que son heces caprinas como las cabras, es un estreñimiento encubierto. O cuando las cacas están cubiertas con mucosidad, que es señal, esa mucosidad, que el intestino está irritado y la mucosa produce mucosidad. Lo mismo que la mucosa de nuestras vías respiratorias produce mucosidad cuando son agredidas por una bacteria o por un virus. El intestino igual, es una mucosa que cuando está agredida por una mala función produce esa mucosidad que a veces te encuentras rodeando el bolo fecal, ¿no? Las cacas. Cuando tienes que limpiarte más de una vez tras hacer una evacuación, ya veremos luego cuál es el prototipo de evacuación, el tipo y me vais a perdonar, tipo de deposición, el tipo de caca. Porque tengas dolores de estómago después de la ingesta, eso es porque estás atascado también, no te entra más comida. O que tengas, lo que he dicho antes, que te canses fácilmente, puede ser un sinónimo de que vas atascado, de que vas estreñido. Más del 80% de los pacientes que creían no tener problemas para evacuar regularmente, es decir, una vez al día, realmente presentaban esos problemas. Es decir, el síndrome del estreñimiento oculto. Es decir, que no estás evacuando lo que has comido hace 24 horas. Aún, insisto, evacuando regularmente. Lo que hemos dicho antes, que tengas síntomas de gases, de inflamación, alguna de las cosas que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo podemos valorar esto? Muy sencillo. Ya hemos dicho que desde que entra la comida por la boca hasta que sale por el ano han de pasar 24 horas. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pues, en primer lugar, tenemos que mirar las deposiciones. Siempre es importante ver las deposiciones. Hay que bajar los ojos y mirar qué estamos evacuando. Mirad, me ha venido un paciente esta semana espectacular. Un paciente espectacular. ¿Sabéis por qué? Porque tenía muchos problemas de gases, inflamación, tal. Tenía una cantidad de problemas enormes. Y un día, estando en la ducha, el sábado pasado, estando en la ducha, se estaba limpiando y de repente se va a limpiar el culete y nota como un pellejillo. Dice, ahí va. Se tira del pellejillo pensando que es una hemorroide y dice, esto no me duele. Esto no es una hemorroide que estoy tirando yo de la piel. Coge un espejo, se pone unos guantes sospechando lo peor y saca una lombriz que me la trajo a mí, la estuve viendo, de un palmo. Una lombriz, si me veis, es así, una lombriz de varios centímetros de longitud, de un palmo de longitud. Espectacular. Me la trajo, la vi, le echamos alcohol es un señor de Belmed, me vino de Córdoba, me vino asustado corriendo y resulta que este señor tiene una parasitosis enorme. Pues si este señor no se ve eso, no es consciente que tiene una parasitosis. Por eso es importante ver lo que estamos echando fuera. Tenemos que ver lo que hacemos, cómo hacemos la deposición. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Una persona que no tome kiwis. Por ejemplo, que esté 2 semanas sin tomar kiwi y que para valorar el ritmo intestinal tome un día un kiwi o 2 kiwis y vea el tiempo que tardan en salir las pepitas por el ano. Entonces, si tarda 24 horas, es que estás haciendo un ritmo de deposiciones normales. O tomar berenjena, que la berenjena tiñe la caca de color rojo. Tú tomas berenjena y a ver si en el plazo de 24 horas las cacas están teñidas de color rojo.
Si tardan más de 24 horas es que estás tardando más de 24 horas en expulsar la berenjena que te has comido. O tomar maíz, el maíz dulce, el maíz de las ensaladas, pues muchas veces, como desgraciadamente no masticamos el número de veces que tenemos que masticar, lo tragamos entero y entonces sale, como no se digiere, sale por las deposiciones, por el ano, por el culete, sale entero. Entonces, desde que tomamos una ensalada con maíz, vamos a valorar qué tiempo tarda hasta que expulsamos ese maíz por las deposiciones. Si han pasado 24 horas, muy bien. Si tú has comido al mediodía y al mediodía del día siguiente lo expulsas, muy bien. Llevas un ritmo correcto. Si tardas más de 24 horas, tardas 2 días o 3 o 4, hay personas que tardan. Tenemos el síndrome del estreñimiento oculto, que entonces tú piensas que estás haciendo deposiciones regularmente y en cambio te estás intoxicando por dentro porque estás atascado. ¿Cómo podemos también, aparte de lo que hemos dicho, las consecuencias que podemos notar por ese acúmulo tóxico? Claro, el intestino es un órgano, vamos a ver si puedo yo aquí. Mirad, el intestino es un órgano, este es el intestino grueso, ¿no? Veis en la foto de la izquierda cómo está posicionado con respecto a nuestra anatomía, qué lugar ocupa. Y en la parte derecha es un saco, realmente el intestino es un saco, que por la parte del intestino delgado le entra la comida hecha agua, es un puré líquido, del intestino delgado. Veis aquí donde está el apéndice que estoy señalando con el puntero, pues por aquí entra el intestino delgado. De hecho, cuando una persona tiene diarrea, que hace una diarrea acuosa, ¿qué significa eso? Esa persona tiene sensación de retortijones, tiene sensación de rayadas. ¿Qué significa eso? Que el intestino grueso, que tiene músculo, una capa muscular, ese músculo se está contrayendo bruscamente y entonces está haciendo avanzar todo el depósito que tiene en esta zona recién entrado del intestino delgado, lo hace avanzar a velocidad de vértigo hasta la parte más distal del intestino. Entonces, el intestino grueso no le está dando tiempo de hacer su función, que es absorber. Y entonces sale al exterior, tal y como el intestino delgado nos lo deja en el intestino grueso. Si todo va normal, hay un tránsito intestinal a través del intestino grueso con unos movimientos peristálticos periódicos que permiten que esa comida va pasando por el intestino grueso y el intestino grueso, aparte de almacén, también tiene una función, es absorber agua. Entonces, veis aquí la imagen, va sacando agua. Del interior del intestino a nuestro cuerpo va sacando agua. Sodio, potasio, electrolitos, algunos minerales que aún quedan en las deposiciones. Y llega un momento de tanto sacar agua que se quedan las cacas formadas. Las cacas con forma de, pues ya veis aquí, no hace falta que especifique la forma, ¿no? Entonces, esto es la forma normal de las deposiciones. Entonces, eso es la función del intestino grueso, es almacenar, absorber agua y absorber electrolitos. Pero, ¿qué pasa si tenemos más de 24 horas el contenido de nuestra alimentación en el cuerpo? Ya hemos dicho que a partir de 24 se empieza a putrefactar, se empieza a descomponer. Entonces, empieza a salir elementos tóxicos que en vez de estar en el intestino absorbiéndose al interior de nuestro cuerpo junto al agua que absorbe el intestino grueso, pues tiene que estar en la alcantarilla. Entonces, por eso es tan importante que el tránsito intestinal tiene que pasar 24 horas desde que comemos hasta que sale por el cuerpo, porque si no van a pasar toxinas al torrente sanguíneo, como pongo en la diapositiva. Entonces, claro, estamos autointoxicándonos el cuerpo. Eso supone un aumento, una vía alternativa de eliminación de residuos al exterior es la piel. Una vía alternativa cuando hay un acúmulo tóxico en el intestino. Entonces, aumenta el trabajo de las glándulas sebáceas, apareciendo dermatitis seborreica, eczemas, pruritos, problemas en la piel. Es uno de los síntomas más directamente relacionados con el estreñimiento, problemas en la piel. Luego también al procesar los pulmones esas toxinas tenemos mal aliento, pero que, ojo, que ese mal aliento no viene del intestino, o sea, del estómago, que ese mal aliento viene de las vías respiratorias, porque está haciendo la función depurativa que tiene que hacer las vías respiratorias, la mucosa respiratoria, que siempre hemos dicho que es el quinto emuntorio de salida de toxinas al exterior. Se hincha el estómago,
uno está pesado, se acumulan toxinas que se absorben en el intestino grueso, en los adipocitos, las células de grasa, se genera obesidad, se acumulan toxinas en las articulaciones, se puede ocasionar una artritis, se generan toxinas y se acumula en el sistema nervioso, entonces tenemos patología neurodegenerativa por la neuroinflamación que producen, tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo esclerosis múltiples. Evidentemente, esto no aparece de la noche a la mañana, pero un estreñimiento pertinaz colabora a que aparezcan este tipo de patologías por esa absorción que os he explicado que no se tiene que producir de toxinas, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante esto? Primero, cuando una persona va atascada, a no ser que nos haga falta por algo muy concreto, tenemos que huir de laxantes químicos. ¿Por qué? Porque son muy agresivos. Y si ya tenemos un estreñimiento que agrede a la mucosa del intestino grueso, encima metemos un laxante químico que irrita toda la mucosa, entonces, claro, evacuas, pero porque tienes un montón de pinchos pinchándote en el intestino. Entonces, claro, el intestino se rebota, empieza a moverse bruscamente, tiene las sensaciones de retortijones y todo para afuera, pero estás agrediendo. Tenemos que ingerir la cantidad de agua necesaria, fundamental, de 2 a 3 litros al día, porque nuestro cuerpo somos agua y si nosotros no tomamos agua, nuestro cuerpo va a sacar de las cacas agua, va a absorber más agua de la que tiene que absorber en el intestino grueso, porque esa agua es necesaria para nuestra vida. Entonces se quedan las cacas tan chiquititas, tan chiquititas, tan chiquititas, que el intestino grueso no tiene sensación de tener algo dentro de, con lo cual no se va a mover para evacuar al exterior. Entonces es necesario, para quitar un estreñimiento, tenemos que tomar de 2 a 3 litros de agua al día, que nuestro cuerpo esté hidratado, que las cacas estén hidratadas, que hagan efecto masa por esa hidratación, que la pared del intestino choque, que es un tubo, que tenga sensación de que hay algo dentro. Y eso manda la orden al cerebro de evacuar, del movimiento peristáltico periódico se acentúa y vamos a evacuar al exterior correctamente. Evidentemente, ¿cómo podemos hacer también un aumento del volumen fecal? Pues con fibra, no solo ya con agua, sino con fibra. ¿Y cuál es la mejor forma de tomar fibra? No ya el aporte de fibra, como vamos a hacer el aporte extra, Fiber Boost, que tenemos nosotros en la compañía, sino previo a eso, lo que tenemos que tomar es fibra. ¿Cómo tomamos? 3 piezas de frutas al día, un puñado de frutas secas, como puede ser los dátiles, las ciruelas, los orejones secos, los higos secos, o de frutos secos también, que también ayudan mucho a regular el tránsito intestinal. 3 raciones de verdura al día, cereales integrales, es decir, cuando tomemos macarrones integrales, cuando tomemos arroz integral, cuando tomemos pan integral, y el aporte de salvado o semillas de lino en las comidas, en las ensaladas, con un aporte extra de fibra. Pero hay personas que a pesar de eso aún se siguen estreñiendo, aún siguen atascadas. Entonces ahí entramos nosotros con nuestro consejo terapéutico, con nuestro consejo de salud. ¿Cómo debe ser? Que os he comentado que íbamos a hablar la deposición ideal. Es decir, cuando tú vas al servicio, para que todo vaya bien, ¿cómo tiene que ser? Es un poco de risa lo que pone ahí, ya lo sé, es un poco de risa, pero es importante incidir, porque para que vosotros valoréis si estáis haciendo las cosas bien o estáis haciendo las cosas mal, porque igual pensáis que hacéis las cosas bien, tenéis un síndrome de estreñimiento oculto y os estáis perjudicando involuntariamente e inconscientemente. Y encima os jactáis de ir a hacer deposiciones todos los días y resulta que no las haces correctamente, con lo cual estás absorbiendo tóxicos al interior de tu cuerpo. Entonces, ¿cómo tenéis, para que vosotros tengáis constancia de que estáis haciendo las cosas bien y la cosa bien? ¿Cómo? Cuando tú vayas al servicio tiene que ser un acto rápido. Que tú vayas a la taza del baño, te sientas y aquí te pillo, aquí te mato. Así de claro. Sentarse en el inodoro y evacuar en segundos, sin esfuerzos, sin necesidad de leer la prensa. Que si quieres leer la prensa es porque te apetece y ahí no te molesta nadie. Pero no porque tengas que hacer tiempo para evacuar. ¿Entendéis? Y sin hacer esfuerzos, que no tienes que poner rojo como un tomate y que te salga una hernia umbilical por culpa del estreñimiento. El bolo fecal, es decir, la caca, tiene que tener forma de salchicha, perdona la expresión, pero tiene que ser una textura suave, lisa, marrón. No tiene que oler mal. Es cierto que huele como un poquito a estiércol, pero no es un olor repulsivo, no es un olor a putredumbre, a putrefacto, no es un olor malo.
Es un olor, evidentemente, no es una colonia, no es agradable, pero rayos, que tampoco te tienes que tirar para atrás durante una semana una vez que has entrado al baño. ¿Entendéis lo que os digo, no? Tiene que caer en una sola pieza y no se ha de hundir con una piedra ni flotar. Porque si se hunde con una piedra, significa que va a tener muchos elementos indigestos. Y si flota, significa que tiene mucha grasa, con lo cual no hay un proceso de digestión de las grasas correctamente. Ha de caer al fondo suavemente cuando haces deposiciones. Tiene que ser, en definitiva, un proceso limpio y sin residuos anales. Es decir, que no te quede, perdón la expresión, yo me río de mí mismo, que no te queden pegotes en el culete. Que con una vez que te limpies tiene que ser suficiente porque no has manchado el culete. Eso es la deposición ideal, sin restos anales me refiero. Que con una vez que pases papel higiénico y luego la toallita húmeda es suficiente. Y además es que prácticamente si tú haces una deposición bien, prácticamente cuando pasas la toallita húmeda o pasas, ojo, toallitas biodegradables, ¿eh? No las toallitas que están atascando los darros, que están atascando los desagües. Hay unas biodegradables, o si usáis de las otras, al cubo de la basura, ¿vale? Entonces, tiene que ser, prácticamente no manchas el papel, no manchas la toallita prácticamente. Eso es una deposición ideal, eso es ir y poner las 7 condiciones. Entonces, todo lo que no sea eso, algo estamos haciendo mal. ¿Cómo lo podemos regular? Lo que os he dicho en un principio. Estas actuaciones, beber, tomar fibra, tomar alimentos con fibra, actividad física importante. ¿Por qué? Porque con la actividad física vas a mover el abdomen, vas a mover el intestino y es un extra a ese movimiento inherente del intestino grueso de evacuación, ¿no? Y parte de eso tenemos lo nuestro. ¿Qué es nuestro? Magia, que funciona genial. Tenemos por un lado el Fiber Boost, que vamos a hablar más extensamente, el Pro 12, que vamos a hablar más extensamente porque hace tiempo que no hablamos de estos dos elementos, y luego tenemos los geles bebibles de aloe. Todos los geles, podemos dar, todos los geles son aptos para regular el ritmo intestinal. Primero, ¿por qué? Porque aportamos mucílagos. Los mucílagos envuelven las heces como si fuera una vaselina y salen escopeteados. También aportamos fibra, el aloe aporta mucha fibra y aporta mucho líquido el aloe. Ya acordados lo que decimos, el 99,6% del gel de aloe que tenemos es agua. Estamos metiendo pura agua, con lo cual estamos hidratando. Entonces, son muchos elementos que justifican. Luego es un prebiótico también el aloe, que favorece el crecimiento de los probióticos, con lo cual vamos a tener una flora correcta, una microbiota correcta, que eso facilita también un normal proceso digestivo y una normal evacuación. Y luego, por último, el VitaActiv, que es nuestro complejo de vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina E, que es fantástico porque es de extracción natural, tiene mínima dosis, máxima asimilabilidad, máxima biodisponibilidad, es que se absorbe al 100% porque son de extracción natural. Y también la vitamina, este complejo de vitamina, la vitamina B sobre todo es la vitamina del intestino, es una de las vitaminas que actúan sobre la función intestinal. Entonces vamos a desarrollar un poquito más el Fiber Boost, que está de moda además. Lleva un año de moda el Fiber Boost. ¿Por qué? Porque lleva algarroba. La fibra de moda se ha puesto de algarroba. Nosotros en el Fiber Boost tenemos harina de algarroba, goma guar y harina de cognac. La fibra de algarroba la harina de algarroba tiene un 40% de fibra de algarroba. Fibra, pura fibra. Y esa fibra de algarroba tiene, en primer lugar, galactomanano. ¿Qué es? Es otro polisacárido de alto peso molecular, parecido a los que tiene el aloe vera, que digo que tiene polisacáridos y mucílagos. La diferencia con respecto al aloe vera es que el galactomanano no se digiere en el intestino delgado, ni en el estómago, pero sí en el intestino grueso. En el intestino grueso se digiere por la flora que hay en el intestino grueso. Aparte de eso, absorbe mucha agua y forma soluciones viscosas. Hace como un gel en el tubo digestivo, con lo cual hace efecto de masa. El Fiber Boost, por ejemplo, precisamente por esta capacidad de formar gel, de hincharse cuando lo metes con agua, cuando tú quieres actuar con el Fiber Boost como anorexígeno, es decir, como control del apetito, pues 15 minutos o 20 minutos antes de comer te tomas un par de cazos de Fiber Boost con un tiesto de agua antes de comer.
15, 20, 30 minutos antes de comer, entonces se hincha, te da esa sensación de plenitud y con la mitad que comas te encuentras saciado, la verdad. Da sensación de plenitud, retrasa el vaciado gástrico y entonces da esa sensación de saciedad, ¿no? Eso con los galactomananos, ¿no? Que tiene la algarroba. Otra cosa que tiene la algarroba son antioxidantes, son flavonoides, que el 25% de esos flavonoides es ácido gálico, tiene antocianos, tiene taninos, que también tiene efectos terapéuticos en nuestro organismo. Tiene proteínas de origen vegetal, que es muy importante, tiene hidratos de carbono, vitamina A y del grupo B, y tiene minerales como el zinc, el potasio, el magnesio, el hierro y el calcio. Pero ya digo, lo que más nos interesa es la presencia de galactomanano, que esto es lo que le da el efecto terapéutico con respecto a la regulación del tránsito intestinal. En el intestino grueso, lo que hemos dicho, el galactomanano se metaboliza, se digiere por la particularidad de las bacterias que hay en el intestino grueso. Y entonces ahí forma ácidos grasos de cadena corta, que son nutrientes, primero, para los enterocitos, para la mucosa del intestino. Son nutrientes, viven de eso, se alimentan de eso. Para la flora intestinal, por eso es un prebiótico también, como la aloe vera es un prebiótico. Entonces, favorecen que tengamos una flora intestinal, una microflora correcta. Y además, que aquí no lo señalo, esos ácidos grasos de cadena corta los absorbe también, los que no son aprovechados por la flora y por los enterocitos, los absorbe en nuestro cuerpo, van al hígado y tienen una función depurativa en el hígado, con lo cual 3 grandes razones para tomar el galactomanano, para tomar el Fiber Boost cuando hace falta. Ayuda, y aparte de eso, como es fibra, que también lo mismo, que se hace ese gel, esa bola, se liga y se une con el colesterol, con los triglicéridos de la comida, con el azúcar que metemos de la comida, y ayuda a retrasar y a disminuir su absorción, con lo cual nos ayuda para las personas que tengan diabetes, porque se absorbe menos azúcar, a las personas que tienen colesterol, porque se absorbe menos colesterol, a las personas que tienen problemas de cardiocirculatorios, porque se absorbe menos triglicéridos. Eso con respecto al galactomanano, al algarrobo. También, ¿qué tiene? ¿Qué tiene nuestro Fiber Boost? Tiene la goma guar, que va en la línea del algarrobo. En este caso son semillas de una leguminosa, ¿veis? Es una especie de alubia, una alubia silvestre salvaje. Este es el nombre técnico. También nos aprovechamos de estas semillas de leguminosa que se llama la goma guar, del polisacárido, otro polisacárido que va en la línea del algarrobo, ¿no? Porque reduciendo la absorción de glucosa, reduciendo la absorción de grasa, dando sensación de saciedad, aumenta el tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque, claro, en el intestino, el intestino ya no solo es la comida, sino que veis que la bolsa, el saco que hemos dicho que es el intestino grueso, como pasa toda esta fibra con agua que está hinchada, entonces hay más volumen en el intestino, con lo cual estimulamos a que el intestino se mueva más, tenga más movimientos peristálticos y evacúe más regularmente, ¿no? Eso es importante. Y ayuda a depurar el organismo y además que tiene propiedades digestivas, la goma guar. Y también tiene el Amorphophallus konjac, que es la harina de konjac, que es el glucomanano de toda la vida. Que esto lo pusieron de moda hace pues 30 o 40 años, lo puso de moda una casa comercial que se dedicaba a hacer dietas. Es la primera casa comercial que dedicó a esto y comercializó el glucomanano. Eso le dio un nombre al glucomanano que está durando hasta nuestros días. Pero ya no solo es por eso, porque esta empresa le dio vida al glucomanano, porque tenemos registros del uso del glucomanano con propiedades medicinales desde la época china. De hecho, se describe en un libro que se llama Materia Médica de la dinastía Han occidental, en el siglo del 206 a.C. al siglo 8 después de Cristo, que se escribió esta materia médica de Shen Nong, que es de la dinastía Han. Hay referencias escritas de que tiene un efecto terapéutico el glucomanano en el cuerpo.
¿Por qué? Por lo mismo que lo hemos comentado antes, es otra fibra, otro polisacárido que retiene gran capacidad de líquido, ayuda a que se absorba agua y se hinche, reduce los niveles de azúcar, de grasa en sangre, da sensación de saciedad, es un prebiótico. O sea, ya veis que tiene 3 pilares, el algarrobo, el agomaguar y el glucomanado, que van en la misma dirección con respecto a la regulación del tránsito intestinal y los efectos coadyuvantes, los efectos adicionales que tienen sobre nuestra salud. Y también tenemos el Pro12, que es una de las grandes armas que tenemos en el laboratorio. El Pro12 es un dador de salud. Ya veis que cada vez hay más cosas que estoy publicando, que se publican, que cualquier persona que tenga un poquito de inquietud en la salud verá que las investigaciones en salud van por la flora intestinal, la microbiota. Influye para todo. Entonces tenemos nosotros un Pro12 que es una fórmula magistral, excelente, de 12 cepas de probióticos, de bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo, que son dadoras de salud, porque nos van a dar un equilibrio correcto de la flora en nuestro intestino grueso, en nuestro intestino delgado. Entonces, pero no solo es eso, tiene también prebióticos. O sea, nuestro Pro12 es un simbiótico. ¿Qué significa? Que tiene prebióticos, que es el alimento que necesitan las bacterias que metemos para desarrollarse en el intestino, y tiene probióticos, las bacterias propiamente dichas beneficiosas para nuestro cuerpo. Entonces, el prebiótico, que es el abono, se define como un ingrediente no digerible de los alimentos que tiene efectos beneficiosos para el huésped, es decir, para nosotros, porque produce una estimulación selectiva del crecimiento o de la actividad de las bacterias en el colon, mejorando la salud del huésped. Esto es una definición técnica del prebiótico. En fin, yo para que me entendáis digo, ¿qué es el prebiótico? Es el abono. Es el abono que nosotros tenemos que meter para que esas bacterias tengan salud. ¿Qué metemos nosotros en el Pro12 como abono, como prebiótico? Los fructooligosacáridos, que vienen de la fruta y verduras, vienen de los plátanos, de los tomates, de la chicoria, de las cebollas, ajos, espárragos, cebollas, trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos, los fructooligosacáridos, se fermentan, se digieren en el colon por las bacterias, bifidobacterias o lactobacilos, también acidifica un poquito el intestino, con lo que impide el desarrollo de la Candida albicans, las cándidas, y refuerza asimismo el efecto barrera de los probióticos. O sea, no solo alimenta los probióticos, sino que encima, cuando se digiere, evita que se depositen bacterias por esa acidificación de la pared del intestino, evita que proliferen bacterias patógenas que no pueden vivir en ese medio ácido, como bacterias como el Clostridium difficile o como la Candida albicans. Estamos, a ver, me he perdido, disculpadme. Y también tiene probióticos, que son las bacterias propiamente dichas. Los probióticos, según la FAO, que es una institución dedicada a la agricultura que depende de la Organización Mundial de la Salud, lo define como los probióticos desempeñan una impactante acción en las funciones inmunológicas. Insisto, palabras de la FAO, digestivas y respiratorias, y podría tener un efecto significativo en el alivio de las enfermedades infecciosas en los niños y de otros grupos de alto riesgo. Tela, con lo que dice. Me gusta siempre decir esta definición porque dice mucho. Entonces, cuando la microbiota en el organismo está equilibrada, una de las cosas que tenemos es que tenemos mayor nivel de energía. Cuando no tenemos un equilibrio de la microbiota, podemos tener un estreñimiento o un síndrome de estreñimiento oculto, eso que hemos dicho que las cacas huelen a rayos. Entonces, y una de las cosas que hemos dicho al principio del estreñimiento es que produce cansancio. ¿Os acordáis? El equilibrio de la microbiota, hay mayor nivel de energía. Asociar lo que estamos comentando, asociarlo. Entonces nosotros, cuando tenemos una mala microbiota, vamos a estar cansados. Estamos generando un bajo rendimiento. Nuestro producto, el Pro12, esta estrella que tenemos junto al ProBalance y la gama de aloe, esta estrella que tenemos en el laboratorio, que deberíamos de tomarla todos, tiene 12 cepas de probióticos, muy bien equilibradas, y 12 cepas con un doble revestimiento para proteger el paso de esas bacterias de la barrera que supone la acidez del estómago. Porque el estómago, como tiene un pH de 2, protege también
del paso, aparte de tener una función digestiva, protege del paso de bacterias infecciosas a nuestro cuerpo. Y claro, ataca a las buenas y a las malas. Y las buenas son las nuestras, las que estamos dando aquí nosotros. Entonces, claro, como tenemos doble revestimiento, con menos cantidad de bacterias tenemos máximo efecto. Van a pasar más a nuestro intestino. Y encima, como tenemos los prebióticos, los fructooligosacáridos, hace que asienten con más facilidad. Y van equilibrando poco a poco, no es de la noche a la mañana, sino poco a poco, van equilibrando la microbiota, dándonos salud. Tenemos bifidobacterias, lactobacterias y el Streptococcus thermophilus en la formulación. En conjunto de todas tienen una actividad antiinflamatoria, resumiendo mucho, porque hay muchísimos efectos terapéuticos. Tiene una actividad antiinflamatoria, disminuye la permeabilidad intestinal, aumenta los movimientos intestinales que son importantes para el ritmo intestinal, actúa sobre las enfermedades de la piel, estimula las defensas, actúa sobre la intolerancia a la lactosa o la alergia al gluten, evitan el sobrecrecimiento de bacterias patógenas, regulan el tránsito intestinal en las diarreas. Acordaros que damos los médicos cuando hay una diarrea, damos lactobacilos, damos flora intestinal. Damos nuestro Pro-12, pero en vez de una toma al día, 3 tomas al día durante 5 días, intensivo. Y actúan enfermedades inflamatorias intestinales, tipo enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que os quería comentar sobre el estreñimiento. Una de las consecuencias que tiene el estreñimiento es el dolor de cabeza. Una de las consecuencias del estreñimiento. El dolor de cabeza. Disculpad un momentito. Pero hoy no vamos a hablar del dolor de cabeza propiamente dicho. Vamos a hablar por requerimiento de la socia que nos comentó en el chat hace 2 semanas, de las migrañas, que en el fondo es muy parecido, pero tiene sus diferencias. Ahora os voy a aclarar. Sobre todo, ¿por qué? Porque las migrañas tienen una incidencia altísima. Por ejemplo, en Estados Unidos, 38 millones de personas, que ahora en Estados Unidos habrá 300 millones de personas, la padecen, un 10%. 1.000 millones de personas en todo el mundo padecen migrañas. En un principio, todas las personas somos susceptibles de padecerla, pero hay mucha mayor incidencia en el grupo de las mujeres que oscilan de 35 a 45 años. Ellas se llevan la palma. Hay una altísima prevalencia, pero a pesar de esta altísima prevalencia que se mantiene en el tiempo, significa prevalencia, que hay muchas personas con migraña y a pesar de esa alta incidencia, ya digo, en Estados Unidos cerca de un 10%, no se conoce la causa con certeza, no se sabe la causa. Y claro, el secreto de un buen tratamiento, de un buen consejo de salud, es si nosotros vamos orientados a la causa. Entonces, os voy a desarrollar un poquito el tema con las certezas que tenemos, con las sospechas que hay. En primer lugar, según los estudios que tenemos... ¿qué es una migraña frente a una cefalea? El dolor de cabeza son dolores de cabeza que se ocasionan espontáneamente, que se van de forma espontánea, que ocurren esporádicamente, que se les encuentra una causa, es decir, hoy he estado hablando con fulanita y es una pesada y me ha puesto dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. O he estado con el ordenador 5 horas seguidas y se me ha cargado la cabeza. Eso es una cefalea. Eso es un dolor de cabeza. Pero el problema de las migrañas es cuando no encuentras una causa. Sí, son esos dolores de cabeza que son recurrentes, con cierta periodicidad, son de una intensidad de moderada a severa, suelen ocupar un lado de la cabeza, o al lado derecho, o lado izquierdo, o media cabeza. Es un dolor penetrante, palpitante, ardiente, me lo describen los pacientes. Y encima se suele acompañar de náuseas, de mareos, de problemas visuales, de entumecimiento, de hormigueo en media cara o parte del brazo incluso, el dolor de la migraña. Puede durar de 2 horas a 3 días. No responden correctamente a los tratamientos de síntesis si no la coges a tiempo. Y suelen responder bien cuando te metes en una habitación a oscuras como un cartujo y en silencio. ¿Por qué? Porque en esos casos aumenta mucho la sensibilidad al sonido, a los olores, a la luz, al tacto. Entonces, esto es una migraña, es la definición de migraña por sus síntomas, ¿no? Frente a la cefalea. Claro, las causas, lo que os he comentado, ¿no?
Hay muchas incertidumbres, hay algunas cosas que ya se empiezan a vislumbrar, un poco como cuando os conté con la fibromialgia, ¿no? Que hay muchas dudas, pero hay cosas que se saben. Pues hay una duda que hay un desequilibrio del sistema nervioso central, hay muchas dudas con esto, o sea, que sea un problema estructural, originado en el tronco del encéfalo, en fin. Esto lo doy de pasada porque sobre eso, aunque fuese así, no tenemos mucha acción porque es un problema mecánico. Pero sí puede tener una acción con nuestro consejo terapéutico sobre otra de los pilares que está, parece ser, detrás de las migrañas, los problemas vasculares del cerebro, el riego en el cerebro. ¿Por qué? Porque se produce inicialmente en algunos vasos cerebrales, primero se produce una constricción, una vasoconstricción. Se cierra la arteria, se constriñe, con lo cual disminuye el flujo cerebral. Pero como eso no puede ser así, nuestro cerebro da una orden de dilatación reactiva. Es decir, le dice a la arteria, oye, dilátate, que no me llega sangre y esto me va a dar un problema. Entonces se dilata la arteria, aumenta de tamaño, y entonces en ese aumento de tamaño hay un estiramiento vascular y las estructuras cerebrales son muy delicadas, con lo cual en ese estiramiento vascular, en ese aumento de diámetro brusco, se activan las neuronas que hay en torno a ese vaso, a esa arteria, y entonces se percibe el dolor. Entonces, eso es un poquito, parece que está detrás. Ese es el tema vascular. Como inicialmente hay una vasoconstricción con una vasodilatación reactiva que lesiona, que daña, que comprime el tejido cerebral adyacente. E incluso algunas teorías hablan de una estructura vascular diferente. Lo pongo con muchos interrogantes. Lo que sí está claro es que en muchos casos que tienen migraña tienen este tipo de problema. También se está viendo que nosotros podemos ayudar con el consejo factores desencadenantes. Eso está claro que un estrés puede desencadenar a la persona que sufre migraña, los estreses desencadena. Los cambios climáticos, sobre todo cuando son bruscos, cuando estás en una temperatura de 30 grados y de golpe te baja a 19 grados. La persona que sea migrañosa jura por Dios que acaba con su crisis de migraña. El esfuerzo físico, sobre todo cuando es intenso. La falta de sueño o el exceso de sueño. Cuando tengas un día que te apetece y te pegas 12 horas en la cama, si tú tienes migrañas, que sepas que te va a dar un migrañazo, ¿no? Y luego se está asociando a determinada ingesta de alimentos, determinados tipos de alimentos. Por ejemplo, el gluten, el trigo, hay asociación con los lácteos, con el vino, la cerveza, los huevos, cafeína, el café, las carnes curadas, carnes procesadas, hay una alta incidencia de la migraña, cítricos menos, maíz menos, la levadura del pan, de los alimentos con gluten también. Entonces esto a veces no se sabe si es que cuando tú tomas algunos alimentos tienes una sensibilidad o realmente tienes una alergia de bajo grado a esos alimentos. Entonces, ¿cómo podemos valorarlo? Porque esto en las analíticas no sale. Con la dieta de eliminación, la dieta de deprivación. La persona que tenga migraña, pues por ejemplo, diga, oye, mira, yo igual pienso que igual tengo alergia al gluten. Pues mira, me quito el gluten. Entonces va a depender de la frecuencia que esa persona tenga migrañas. Si esa persona tiene migrañas cada semana, hombre, ahí lo vamos a ver claramente. Pero igual una persona tiene una migraña al mes. Con lo cual tenemos que estar quitando el gluten de en medio 2 o 3 meses y ver si incide la migraña. Si una persona que tiene una migraña al mes, quitamos el gluten de la alimentación y estamos 3 meses sin migraña, está claro que hay una asociación directa. Es importante en estos casos llevar un diario donde se anoten las ingestas para intentar ver una asociación con la crisis. Y luego también hay otra incidencia, que eso se nos escapa de nuestro consejo de salud que podemos dar, que es la hormonal, ¿no? Se asocia a la toma de anticonceptivos orales, hay personas que menstruando les da migraña, sobre todo el síndrome premenstrual, encima que te cambia el humor, te mete un migrañazo, con lo cual que tu pareja se prepare, que vienen dobladas, ¿no? El tiempo que sea el síndrome premenstrual, y encima hay niñas que lo tenéis una semana, con lo cual no quiero decir nada, porque luego miráis collejas. En los embarazos influyen las migrañas. ¿Cómo? Normalmente se te quitan las migrañas. Una persona migrañosa, cuando hay un cambio hormonal en el embarazo, le desaparece. En la menopausia suelen desaparecer las migrañas. Entonces ahí se ve un influjo hormonal en estos casos, ¿no? Y luego el hecho de que sea más frecuente en mujeres. Y luego, otra cosa que quiero sacar a colación, que aquí tenemos mucho que decir nosotros con nuestro consejo sanitario, es que se asocia a determinadas deficiencias nutricionales. Determinadas, por ejemplo, carencias de vitamina D
se asocia a la presencia de migrañas. Entonces, una persona que tenga migrañas, nosotros podemos aconsejarle tomar vitamina D. ¿Dónde tenemos vitamina D? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias y puede prevenir la neuroinflamación. Hay un estudio que saco aquí a colación de refilón en más de 7.400 niños, adolescentes y adultos jóvenes que se veía que había una relación, es un resumen de una línea muy corto, del 16 al 51% había una relación con niveles bajos con respecto al promedio. Es decir, ese porcentaje tenía carencia de vitamina D, vitamina B, vitamina C, había una carencia de nutrientes, de un 16 a un 50%, ojo, que no es poco. Luego sacó otro estudio también a colación, que mujeres con deficiente de vitamina D son 2 veces más propensas a migrañas que en mujeres que tengan un nivel de vitamina D normales. Es decir, cuando siendo el nivel normal de vitamina D de 40 a 60 nanogramos por decilitro, pues la mujer que tiene vitamina D 15, pues tiene 1 o más dolores a la semana. Pero en cambio la que tenga 11, menos de 11 nanogramos por decilitro, puede tener hasta 7 dolores migrañosos a la semana. Eso es un estudio que saco a colación, ¿no? Que demuestra la relación directa de la vitamina D con la migraña. No solo la vitamina D, también el magnesio. El magnesio se asocia a la presencia de migrañas. Una persona que padece migrañas es más propensa a tener carencia de magnesio por estudios que se han hecho, ¿no? ¿De dónde puede venir esa carencia de magnesio? Pues desde una mala absorción, un desgaste de la función renal, una pérdida por estrés de magnesio, un bajo consumo de magnesio. Ahí veis la foto que os he puesto, los alimentos ricos en magnesio, o consultarlo en Doctor Google, que hay listas y listas de alimentos ricos en magnesio, ¿no? O simplemente recomendad, aparte de una persona que pueda llevar una alimentación equilibrada, que no es que sea bajo consumo, que tenga una mala absorción de magnesio, por lo que sea, pues podemos hacer una recomendación de un extra de magnesio. ¿Dónde tenemos nosotros el magnesio? En el ProBalance, ahora lo vamos a ver. Y la vitamina B, sobre todo la vitamina B2. Hay estudios que asocian directamente una carencia de vitamina B y en concreto de vitamina B2, se asocia con la migraña. A mayor nivel de vitamina B, menor presencia de migraña. A mayor carencia de vitamina B, mayor incidencia de migraña. Eso nosotros también lo podemos corregir con nuestro consejo terapéutico en las personas migrañosas. Y la coenzima Q10. De hecho, hay teorías que están hablando de que puede ser también el tema de la migraña, se piensa que hay un problema de mitocondria. ¿Por qué? Porque aportando coenzima Q10 disminuye la presencia de migrañas y la coenzima Q10 desempeña un nivel básico en la producción de energía, en la mitocondria. Por eso se está empezando a asociar también que hay un elemento relacionado con la producción de energía en las mitocondrias, es decir, la presencia de Q10. Entonces, ¿cómo puede esto, de dónde puede venir una baja nivel de Q10 cuando nuestro cuerpo lo produce de forma natural? Pues por la contaminación depresiona los depósitos de coenzima Q10, una medicación, por ejemplo, las medicaciones para el colesterol bajan mucho los niveles de coenzima Q10, una mala alimentación, que baja los niveles de vitamina D, porque nuestro cuerpo igual no produce la suficiente como para contrarrestar todos los problemas de la contaminación, de la intoxicación, de los malos hábitos, etcétera. Entonces, una carencia de coenzima Q10 aumenta la presencia de radicales libres y esto genera una mala función de la mitocondria en la producción energética y esto nos lleva a una mayor incidencia de dolores de cabeza, ¿no? Podemos nosotros recomendar a nuestros socios pues que tomen magnesio, que tomen vitamina B2, que tomen más coenzima Q10. Ya digo que hay muchas listas en Doctor Google de alimentos ricos en uno u otro nutriente de lo que estamos comentando. También eso, lo que os he comentado, los radicales libres, tened en cuenta que a mayor toxicidad en el cuerpo, por eso la relación del estreñimiento con la migraña, con el dolor de cabeza. Cuanto más atascados estemos, cuanto más estreñidos estemos, mayor incidencia va a haber de acúmulo de tóxico, de pasatoxicidad a través del intestino en nuestro interior. Y eso evidentemente va a la sangre y se deposita en nuestro organismo. Entonces aumenta la presencia de radicales libres, aparte de los que generamos como en la alimentación, con malos hábitos, por la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia de radicales libres afectan a la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular. Entonces, eso provoca una vasoconstricción.
O sea, a mayor cantidad de radicales libres, vamos a tener mayor probabilidad de que las arterias en el cerebro se constriñan, que baje su diámetro, con lo cual va a haber mayor reacción de dilatación. Entonces ya tenemos una de las causas de la migraña metida por medio, por la presencia de radicales libres que alteren la normal función de las arterias. O sea, que en el organismo todos son, una cosa te lleva a otra, ¿no? Entonces, bueno, he puesto aquí un gráfico, unos porcentajes de flujo sanguíneo y tal, para que veáis la importancia que tiene esto. Normalmente, no solo hay un factor implicado en la migraña, sino que siempre hay varios de los mecanismos que hemos descrito implicados. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos aconsejar, ¿no?, con la migraña? Aparte de siempre, por supuesto, lo que hablamos siempre, una dieta mediterránea de corte alcalino es fundamental, una actividad física regular, 3 veces a la semana, 45 minutos, una actividad física adaptada a nuestras condiciones y a nuestras posibilidades, y luego el aporte, ¿no? El aporte, el consejo básico, ¿no? Ya hemos dicho para el estreñimiento que aporte. Ahora, para la migraña, hemos dicho que muchas veces que hay muchos elementos carenciales, carencia de nutrientes como el magnesio. ¿Dónde tenemos el magnesio? Nosotros tenemos el magnesio en el Probalance. El Probalance es carbonato de magnesio y citrato de magnesio, más otros nutrientes extras que también nos ayudan, ¿no? Pero no solo es eso, sino que el Probalance actúa neutralizando los radicales libres, actúa depurando, actúa limpiando, actúa neutralizando la acidez, con lo cual vamos a tener menos radicales libres que están dando morcillas al sistema circulatorio, provocando la migraña. O sea, no solo ya es porque metemos un aporte, ¿no? Luego el MindMaster rojo. El MindMaster rojo lo tenemos que entender como aporte de vitamina B, como aporte de coenzima Q10, como aporte de carnitina que influye en la mitocondria produciendo energía, influyendo en la disminución de las migrañas y también estabilizando el sistema nervioso, porque una de las causas que se encadenan las migrañas es el estrés. Entonces, el MindMaster rojo nos va a ayudar a estar más estables, más tranquilos, más relajados, aunque más activos. Entonces también estamos incidiendo directamente sobre las migrañas. Y aparte de eso que tenemos resveratrol, que es un antioxidante muy potente. Y hablando de antioxidantes, ahí tenemos nuestro Reishi, nuestro nuevo invitado al arsenal terapéutico. El nuevo Reishi que se presentó en Alicante, con un efecto antiinflamatorio muy potente y también un efecto sobre el sistema circulatorio, que es uno de los grandes pilares del Reishi. Acordaros, es una planta adaptógena, con lo cual, para recuperarnos, es una planta inmunitaria para las defensas, es una planta circulatoria, es una planta antioxidante. Entonces, con esos dos pilares, circulatorio y antioxidante, vamos a estar actuando sobre las migrañas. El aloe vera silvera, ¿por qué? Porque tiene ortiga. El aloe vera y la ortiga tienen sílice, tienen antioxidantes, actúan sobre la circulación y también tienen un efecto antioxidante que vamos a actuar en la base, en uno de los pilares de las migrañas. Y también el aloe vera es un aporte nutricional importante cuando lo tomamos regularmente. El Vitactiv como aporte, vitamina B1, B2, B3, B4, perdón, B4 no, B5, B7, o sea, tenemos todo el abanico de las vitaminas B. Tenemos un aporte de vitamina D también importante, el Vitactiv. Entonces, actuamos directamente sobre la carencia que puede influir en las migrañas. El omega 3 Active actúa como antiinflamatorio sobre esa inflamación que produce la vasodilatación sobre el tejido neurológico, sobre el tejido nervioso. Entonces, actúa sobre el sistema nervioso a nivel antiinflamatorio, pero también tiene a nivel funcional y estructural en el sistema nervioso. Y por último, hablar de la importancia de la termoloción, no para tomar, sino para neutralizar, para actuar sintomáticamente cuando tengamos una migraña. Funciona muy bien, no en el 100% de las personas, pero funciona muy bien. ¿Cómo? Poneros termoloción en los pulpejos de los dedos y hacer un masaje circular en las sienes durante 5 minutos. Un masaje así, circular, relajándoos en las sienes, 5 minutos. Uy, qué gusto se está, me quedaría aquí. Qué bien. Y también en la nuca, en la parte posterior de la espalda, en los hombros. Si tenéis algún alma caritativa que os lo haga, mejor. Que os coja la parte alta de la espalda y os haga un pequeño masaje con la termoloción.
y vosotros en las sienes, las veces que haga falta. Entonces, descongestiona, mejora la circulación y alivia sintomáticamente, con los principios activos que lleva la termodoción, el dolor directamente, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos aconsejar a nuestros pacientes con migraña, incluso con cefalea, pero sobre todo con migraña. La cefalea tampoco difiere mucho del consejo terapéutico que vamos a hacer. Pues esto sería el tema. Me ha comentado Ana Teixeira que vamos a hacer una cosita especial, por ser verano, por haber tenido el problema que he tenido con el cambio de la plataforma. Me ha comentado que vamos a hacer una cosita especial con la oferta, ¿no? Vamos a hacer, recordaros que tenemos el webinario el jueves. Igual es más corto, con lo cual el jueves voy a responder a todas las preguntas, porque va a ser cortito el webinario del jueves. Vamos a hablar del Reishi, del nuevo producto. Para las personas que habéis acudido en Alicante, pues será un poquito refrescar un poco los conceptos del Reishi. Lo hemos visto una vez, ya sabéis que a mí me gusta repetir muchos productos para que se graben y para que veáis para qué valen. No es lo mismo yo, que soy médico, que me quedo enseguida con esto, vosotros que igual algunos sois sanitarios, pero otros no sois sanitarios, como asesores de salud tendréis que repetirlo muchas veces para que vayáis quedándoos con los conceptos básicos, ¿no? Entonces, el jueves vamos a repetir el Reishi, Super Reishi. Para las personas que no pudieron acudir a Alicante, pues ahí lo vamos a ver. Para los parceiros de Portugal que no tuvieron la ocasión tampoco, evidentemente, de ir a Alicante, lo vamos a ver en detalle. Y la oferta que vamos a lanzar, que lanza LR, que me ha comentado Ana Teixeira que os la comente, es que una promoción especial para el día 24 y el día 25 de julio, ¿no? Es una promoción por 48 horas, que comprende, hoy estamos a 20, mañana, el miércoles y el jueves inclusive, cuando hablemos del Reishi, ¿eh? Entonces, y además, esta promoción, aparte de esa promoción que ahí la tenéis, que ya os la he enviado por correo a todos y cada uno de los socios, esta promoción también se va a regalar por cada 70 euros de precio socio de compra una pasta de dientes, un dentífrico. Huelga decir la importancia, ay, qué pena, no he caído en traer un estudio que está dando muchas vueltas por internet de cómo el mal equilibrio en la flora de la boca es una de las causas que produce Alzheimer. Ojo al dato. Una boca séptica, una boca con desequilibrio de la microbiota, hay estudios que están avalando que hay mayor incidencia de patologías de Alzheimer. ¿Cómo podemos corregir esto? Primero, con el aloe vera en la pasta de dientes, porque el aloe vera es un prebiótico. Y luego tomando el Pro 12. ¿Y cómo podemos tomar el Pro 12 cuando queremos que también tenga un efecto sobre la boca? Pues eso solo cuando se quiere que se tenga efecto sobre la boca. Lo ideal es tomarlo en cápsula, pero la persona que quiere incidir específicamente en la boca, que abra la capsulita, lo echa en agua, hace unas buchadas y luego lo ingiere. Tomarlo e ingerirlo. Hacer buchadas para que también esa mucosa se impregne por Pro 12. Y sobre todo, la importancia de lavarse los dientes con un dentífrico que actúe sobre la flora bacteriana patógena, actuando como el efecto antiséptico, antibacteriano, antivírico del aloe vera y con efecto prebiótico alimentando la flora bacteriana buena que tenemos en la boca. Es una de las formas que tenemos, aparte de otras muchas que hemos hablado ya, de prevenir el Alzheimer. Pues ahí queda esta promoción. Espero que sea de vuestro agrado y ya está, que hasta aquí hemos llegado. Que me reservo un poquito el contestar preguntas para el próximo día, insisto, el próximo jueves, si hoy estamos a 23, el día 25, vamos a hablar del Reishi a las 8:30, ya sin problemas con respecto a la plataforma, que ya habéis visto vosotros que os ha pedido cosas diferentes para entrar, pues a mí lo mismo, pero el problema es que a mí no me ha avisado. Menos mal que Super Alfredo estaba ahí y me ha hecho un cable. Entonces, que el próximo, y ya responderé a las preguntas que me hagáis. Hoy ya se hace imposible por el tiempo y por el tiempo que estáis aguantando ahí, ¿de acuerdo? Venga, pues un abrazo a todos, a todas, un abrazo a todos y muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos este jueves.